Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al Arte de lo Posible. Aquí estamos como todos los lunes por la noche. Bueno, tenemos una semanita bastante movida con todo lo que se viene, paros en el medio, aumento de colectivos, aumentó el colectivo. Y cuando uno escucha al presidente Javier Milei, que vuelve de los Estados Unidos, dice, bueno, se vienen inversiones, va a haber lluvia de trabajo. Y la verdad que todavía estamos esperando, ¿no? Si bien son 2 años de este gobierno de Milei, ya pasaron las elecciones, arranquemos, al presidente le decimos a trabajar seriamente para que la gente que lo necesita tenga trabajo fundamentalmente. Vamos a estar charlando con diferentes invitados que vamos a tener en la noche de hoy. Lamentablemente hace algunas semanas hubo un accidente de trenes que, gracias a Dios, no llevó víctimas fatales, pero es un tema que hay que tratar, no hay que olvidar. Ustedes recordarán el episodio de 11 hace muchos años que se llevó muchísimas víctimas y esto está latente permanentemente cuando hay un accidente de estas características. El ministro del Interior, el nuevo y flamante ministro del Interior, comenzó a visitar a diferentes gobernadores y vienen los reclamos. Así que también estaremos charlando de eso. ¿Cómo te va, Pablo? El doctor Pablo Bonapel se presenta. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas, Marce? ¿Todo bien? ¿No estás muy contento con el Colo Santilli, no? No, para nada. Es más, después en la editorial voy a hablar específicamente de la traición al pueblo bonaerense de Santilli, que me parece vergonzosa, me parece algo Porque terrible. fue electo para ser diputado por la provincia de Buenos Aires, sin embargo parece que son todas testimoniales, no como orador ni... No solo testimonial, sino que en definitiva hoy está operando en contra de la provincia de Buenos Aires ya, no queriendo reunirse con el gobernador, y el gobernador quiere el tema de la coparticipación, evidentemente no está trabajando para nosotros, para los bonaerenses. No va a tener una tarea fácil. Bueno, decíamos que va a haber paros en el transcurso de la semana. Estamos con el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, a quien tengo el gusto de saludar. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas noches. Bueno, muy bien, buenas noches. Contento de estar aquí en el piso hoy. Bueno, combativo el hombre. Y bueno, ya Patricia Burri tuvo algún detalle para con vos, ¿no? En estas horas también. Sí, tiene que ver y está vinculado al debate sobre la reforma laboral. Muchos colegas suyos nos decían que hay que esperar hasta el 10 de diciembre para reclamar en contra de la reforma, argumentando que no se conocen los detalles. ¿En serio? Después de 23 meses de Milei, ¿alguien necesita en la Argentina conocer la letra chica de la legislación que van a impulsar para saber que nos van a joder, que nos van a perjudicar a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores? Se trata de una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos. Cavernícola, nos retorna a la época de las cavernas y va a terminar de destruir los pocos puestos de empleo que quedan en la Argentina. Mire, detrás de este término bonito, modernización laboral, detrás de ese concepto que propone el gobierno, en realidad se esconde más explotación, más precarización. Yo quiero derribar un mito hoy. No es que los trabajadores no queremos discutir una reforma en el país. No nos oponemos por oponernos, porque hay algunos que dicen, o desde el gobierno se intenta instalar la idea que los sindicatos quieren defender privilegios. Esto no es así. Si acá viene el gobierno y nos dice, queremos avanzar en una reforma laboral para reducir la jornada, por ejemplo, como ocurre en los principales países del mundo, y eso sí generaría empleo, o para que las mujeres cobren el mismo salario que los hombres después de tantos años por realizar las mismas tareas, o que discutamos una nueva ley de prevención de accidentes y riesgos de trabajo, para no naturalizar la muerte, la enfermedad y la postración como el resultado de haberme levantado un día yo e ir a trabajar, o la incorporación de la tecnología, la formalización y regularización de los trabajadores, por ejemplo, de aplicaciones, una actualización de la ley de teletrabajo. Nos sentamos mañana. Ahora el gobierno no quiere nada de eso, quiere todo lo contrario. A ver, el gobierno dice que la reforma laboral que se viene va a generar empleo. ¿Crees que es así? Y la otra pregunta que la charlamos recién en la previa, la gente del Garrahan unida logró el objetivo, ese 61%, obras en el Garrahan. ¿Crees que ustedes también pueden llegar a unir o son más combativos, tienen más poder de ofensiva ustedes? No, yo creo, en principio, que acá no hay reforma laboral que alcance si lo que no se cambia es el modelo económico. Pueden sancionar 10 leyes de reformas laborales que, si seguimos nosotros vendiendo trigo en vez de fideos, y si nos siguen llevando el litio en vez de los generadores y las baterías
elaboradas por nosotros, no reindustrializamos el país. Esta reprimarización de la economía que nos están proponiendo solo es un país digno para 4 o 5 millones de argentinos. Sí, si no generamos inversiones, claramente no hay forma de levantar esto. 4 o 5 millones de Argentina. La segunda parte de la pregunta es interesante. Yo soy de los que ve el vaso medio lleno. Y nosotros hemos demostrado más de una vez que ni Milei ni su gobierno son invencibles. Recordemos, vinieron por el derecho de huelga acá y no pudieron. La justicia nos dio la razón. Vinieron por el derecho, en nuestro caso específico, de las empleadas y los empleados públicos por nuestro día y no pudieron, la justicia nos dio la razón. Más acá dijimos, vamos a voltear uno por uno los decretos truchos de desregulación de Federico Sturzenegger. ¿Qué terminó pasando? El Congreso rechazó los decretos de desregulación y entonces no pudieron ni cerrar ni fusionar el INTA, el INTI y la Dirección Nacional de Vialidad. Es decir, hay ejemplos de que Milei ni su gobierno son invencibles. Nosotros podemos decir, frenamos la reforma del Estado, por lo menos la frenamos con la profundidad y en el tiempo que el gobierno había decidido, había planificado llevarla adelante. Por ejemplo, por supuesto, ahora tenemos que ir por los salarios. Después de 23 meses de Milei, la administración pública está en emergencia salarial hoy. Han destruido los ingresos del sector público. Más del 70% de las trabajadoras y los trabajadores endeudados en más de un salario y medio. Y me parece que es el gran desafío que tenemos por delante. La ministra Bullrich, con la denuncia penal que nos hizo hoy, una trasnochada. ¿Y de qué se estaría tratando la denuncia que te están haciendo en este momento? Yo digo una trasnochada porque son sus propios fantasmas los que no la deben dejar dormir. Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. Es el propio gobierno el que todos los días aquí atenta contra la Constitución y el Estado de Derecho. El ejemplo más claro, protocolo antimovilización y la represión de todos los miércoles. Ustedes deben recordar con tanta claridad como yo a nuestro presidente que dijo, voy a destruir el Estado. ¿Qué frase más golpista que esa puede existir? Es formidable la doble vara que tienen en este país algunos comunicadores para evaluar el tenor de las expresiones públicas que realizan algunos dirigentes. Es un disparate, no tiene ningún sustento desde el punto de vista técnico, jurídico, penal, en la presentación judicial que ha hecho el Ministerio de Seguridad. Yo tengo una teoría, 2 teorías. La primera, nos quieren meter en cana porque les conviene negociar con Andrés Rodríguez. Quieren tener docilidad en la paritaria estatal y nos quieren meter presos porque yo creo que en los próximos 2 años la conflictividad va a aumentar porque el ajuste se profundiza, queda muy poco por recortar en el Estado Nacional, ahora van por las provincias y los municipios. Yo te pregunto esto, recién nombraste 23, son los 23 meses que está Milei al frente del poder. Antes, en el gobierno anterior, ¿cuál era la postura de ustedes? La nuestra en particular, con todos los gobiernos, siempre fue de autonomía y llevamos adelante numerosas protestas. Yo me recuerdo hasta en una caravana en plena pandemia, teníamos que tener distanciamiento social, hicimos una caravana en autos. Fuimos hasta el Congreso para reclamarle a Alberto Fernández el pase a la planta permanente, la regularización de más de 30.000 trabajadores estatales. Mire, usted está hablando con alguien acá que es capaz de reconocer con imparcialidad, no todos somos totalmente imparciales u objetivos. Llegó Macri, despidió más de 40.000 empleados públicos. Todos nos quejábamos. Ahora Macri pudo despedir porque antes habían quedado 80.000 trabajadores precarizados. Vino Alberto Fernández y no aprendieron nada. Se fue y volvieron a quedar 80.000 trabajadores precarizados en la Argentina. Yo creo que el gobierno sí ha tenido cierto éxito en construir un determinado clima de época que hizo que una buena parte de la oposición política se autocensure y muchos sindicatos también nos autocensuremos y bajemos algunas banderas. Y que nos dé temor de hablar de algunas cosas. Estado presente, impuesto a las grandes fortunas de carácter permanente. Y entonces tomo como ejemplo, no porque me guste, analizar lo que pasa en una potencia que nos somete como Estados Unidos, pero este alcalde de Nueva York, la novedad no es que le gana a Trump
solamente. La novedad es que le gana diciendo lo que dice. Escuche bien. Jardines de infantes y espacios de cuidado gratis para menores de niñas y niños menores de 5 años. Dice, el transporte es muy caro y aparte es lento, tiene que ser gratuito y vamos a construir 200.000 viviendas por año porque los alquileres son impagables. ¿No será la hora en la Argentina de volver a hablar de los problemas concretos que tiene la gente? Lo que pasa, Rodolfo, esta es una opinión personal, ¿no? Que, se ha despilfarrado tanto dinero, se han robado tanta guita en el país, que me da la sensación que este gobierno, cuando los gobernadores vienen a pedir su coparticipación, dicen, yo te voy a dar un dinero, pero ¿a dónde va? Digo, van por los sindicatos. Ustedes son conscientes que el gobierno también va por los sindicatos, que las cosas que viene a hacer Sturzenegger, que en esta segunda ley Bases 2, van por todo. Digo, la lucha previa, que el miércoles ustedes van a hacer un paro junto con los aceiteros, se están adelantando a lo que creen que puede llegar a venir, que va a ser mucho más grande que la primera. ¿Sabe por qué yo creo, entre otros motivos por los cuales no podemos esperar hasta el 10 de diciembre? Porque después del resultado electoral, la nueva composición parlamentaria, más fuerte, ¿no? sumada al atroz pragmatismo que suelen tener la mayoría de los gobernadores en la Argentina, nos va a hacer las cosas distintas a nosotros de aquello que habíamos ido a buscar al Congreso en la primera mitad del gobierno de Milei. Ahora vamos a ir a buscar ahí adentro consenso y no lo vamos a encontrar para defender la posición de los sindicatos y de los trabajadores. Por eso el camino que nos queda a nosotros es la calle. Yo no tengo dudas que van por todo, pero la verdad que si los gobernadores no se deciden a gritar fuerte y a defender sus territorios, ahora no es que vienen después de 2 años a garantizar gobernabilidad, vienen a garantizar impunidad, porque el desfinanciamiento al que han sido sometidas todas las provincias durante estos 23 meses se traduce en consecuencias muy graves, en recortes de prestaciones y de servicios públicos que necesitan las clases sociales más vulnerables, y a partir de ahora se van a traducir también en recortes salariales en municipios y estados provinciales. Nosotros no lo vamos a permitir. Igual vos planteabas algo muy concreto antes del tema de cuando Milei plantea la destrucción del Estado. Lo que yo planteo que es una gran estupidez lo que dice, porque básicamente, jurídicamente, el Estado se compone de territorio, gobierno y población. Entonces yo siempre planteo, cuando Milei dice venimos para destruir el Estado, lo que no sé es qué parte del Estado quiere destruir. Si quiere destruir al gobierno, que es el mismo, al territorio, que puede ser porque muchos lo plantearían que lo están entregando, o a la población, que es muy factible, que es lo que estamos viendo, que se está medio destruyendo a la población, claramente. Así que creo que lo que vos planteás, que no se puede esperar hasta ese momento, coincido totalmente. Ya se saben las reformas que van a venir. Muchos, por ejemplo, la de los monotributistas. Imagínate la cantidad de monotributistas, de gasistas, de carpinteros, de gente que lo único que puede hacer es, si te hace una factura de un monotributo, otra cosa no puede hacer, que van a querer, hoy ya planteaban que lo estaban reviendo, claro, planteaban que ya lo estaban reviendo porque sería una locura. Yo he hablado con gente de la FIP, que ahora el CELARCA, que están viendo que sería una gran locura, una cosa que es muy difícil de realizar. Entonces me parece que, como vos decís, no es tiempo de esperar, sino que para mí los gremios tienen que salir justamente a plantear eso ahora. El miércoles aceiteros y ATE, ¿no? Yo siempre pregunto, y esta me hace el pie para hacerte la pregunta, digo, el día después, movilizás, generás lo que ustedes pretenden, y el día después... Agustín Tosco, el cordobazo, que decía que la felicidad de los trabajadores y del pueblo no iba a llegar como fruto de la mejor huelga o el paro más grande que seamos capaces de hacer, sino como la resultante de la sucesión, de la sumatoria de todas aquellas acciones que seamos capaces de llevar adelante. Que sepa Milei que recién estamos empezando los estatales. Y son muchos. Son muchos, ¿no? 3 millones los estatales, y sumamos provinciales y municipales, que yo creo que son ahora los que tienen que estar preparados, porque el ajuste ya fue en la capital federal, cruza la General Paz ahora. A ver, se habla de la reforma laboral, pero todavía no sabemos a ciencia cierta cómo es. Se habla una cosa, se menciona otra. ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que se habla en la previa, no sabiendo que la reforma se viene a partir del 10 de diciembre? La escribieron en Techín.
y con algún gerente de Rappi también sentado al lado que dictó algunos artículos. Yo le digo, banco de horas. El banco de horas no es más que decir, no te pago más las horas extras, ahora las vas a hacer cuando yo como empleador te diga, no es más que legalizar la extensión de la jornada laboral. Aparece otro término bonito, rimbombante, salarios dinámicos. A cualquiera lo puede atraer, pensando que lo va a beneficiar, que es la idea de atar el pago a un trabajador con su productividad individual. Eso reemplaza solidaridad por arbitrariedad y el gobierno no quiere premiar el mérito de los trabajadores, sino su docilidad, porque esto está atado al convenio colectivo por empresa. Y entonces se desprotege y se debilita a las trabajadoras y a los trabajadores a la hora de discutir sus condiciones laborales y su salario. Por último, como ejemplo nada más, las vacaciones te las fracciono hasta en un periodo mínimo de 7 días. Y ya no te las tomás más cuando vos crees que te hacen falta o a tu familia, te las vas a tomar cuando el empleador te lo diga. Esto es muy fácil, trabajar más por menos plata, solamente para beneficiar los márgenes de rentabilidad de 4 o 5 grandes grupos empresarios en Argentina. Por eso es que los pequeños y medianos están preocupados por lo que se viene, no la ven. ¿Cuál es el concepto que tenés vos de un empleador? Digo, estás hablando de los grandes monopolios, que eso lo corremos. Pero el pyme, el que la pelea todos los días, que tiene 50 empleados, 20 empleados, ¿cuál es el concepto que tenés de ellos vos? El concepto que tengo de ellos es que hoy son rehenes de un gobierno que realmente los quiere aniquilar. A mí me tocó hace poco compartir el piso de otro medio con uno de esos defensores patológicos que tiene Milei, tiene pelo así que parecen sacados del tren fantasma. Sí, parece el profesor Locovic. Ya sabemos quién es. Y dice, ahora cualquiera puede abrir una pyme en la Argentina, antes no podía. Cualquiera puede abrir y cerraron más de 18.000. Ustedes fundieron más de 18.000. Explíquenme cómo se hace, sin lugar a dudas que ahí tiene que estar orientada la reforma, pero esto no va a ocurrir hasta que no pensemos en un proceso de reindustrialización de nuestro país, de volver a fomentar la producción interna, este llamado, entre comillas, acuerdo con Estados Unidos. Es un pacto vergonzoso. El nivel de sometimiento es absolutamente perjudicial, no solo para nosotros, para nuestras futuras generaciones, hijos, nietos y bisnietos. No existen antecedentes de un nivel de injerencia tal de una potencia extranjera en democracia, porque a veces apareció el FMI, impuso condiciones, pero ahora aparece el Tesoro de los Estados Unidos y ya no son condiciones, imparte directivas de gobierno que acá están decididos a cumplir. Yo digo que no es exagerar si nosotros a esta altura nos preguntamos, ¿somos país o somos una colonia no declarada? ¿No seremos una colonia en los hechos ya? Tenemos que reaccionar. Vos es que muchas veces nos preguntamos, estamos compartiendo la noche con Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, digo, ¿es una utopía pensar que los sindicatos se sienten a hablar con el gobierno y llegar a un acuerdo? Veo tu cara, digo, ¿no sería más saludable para el país para tirar todos para adelante? Digo, el gobierno tiene muchas falencias, lo estamos hablando, sabemos todos que tiene muchas falencias, pero digo, ¿es una forma de colaborar también para que el país avance o es una utopía pensar lo que se pueden sentar? No, yo tengo que responder a eso primero diciendo que el diálogo es una herramienta muy importante. Claro. Es la herramienta del consenso, de los acuerdos. Por supuesto que es muy importante. Ahora nos tenemos que basar en la realidad. Y acá hubo compañeros, dirigentes sindicales que propusieron que había que dialogar con este gobierno hace 2 años. Y yo creo que después de 23 meses deben tener la lengua negra de tanto tomar café en la Casa Rosada, sin que se haya podido anunciar un solo beneficio, una sola mejora concreta para los trabajadores. Yo digo que el diálogo es una herramienta de consenso, pero que no forma parte del manual de actuación de este gobierno. Este gobierno confronta, si no, no acabaríamos de haber sido denunciados penalmente, cuando en realidad lo único que hicimos es ejercer el derecho de libertad de expresión que nos garantiza la Constitución Nacional. Cuando nosotros convocamos y llamamos a los trabajadores a movilizarse, es lo que ocurre en casi todos los países del mundo. Trabajadores en las calles movilizados. Este gobierno no lo quiere. Con el nivel de autoritarismo que tiene este gobierno, yo digo que salir a la calle hoy es estar defendiendo la democracia. A ver, el protocolo antipiquete
muchos festejan que se terminaron los piquetes, que había miles de piquetes en un año. Digo, ¿lo respetan? ¿Cómo se adaptan a ese protocolo antipiquete de estar en la vereda? ¿Se puede cumplir? ¿No se puede cumplir? ¿Se genera problema? Por la veredita, los de azul y Patricia Bullrich. No, malo, ¿eh? No, nosotros se genera no. Y los de verde. Nosotros de ninguna manera, porque es la calle el derecho que tenemos nosotros a manifestarnos. Yo creo que, mire, volvamos, es buena la discusión, porque no apareció ningún fiscal a actuar, ningún juez. El protocolo antimovilización es una resolución ministerial, y una resolución ministerial jamás puede estar encima por la Constitución Nacional, ni pretender modificarla ni reformarla, y allí está el derecho a huelga, a peticionar libremente a las autoridades. Por eso yo creo que hay un gobierno que cuando reivindica de alguna manera la dictadura militar, una de las épocas más nefastas que nos tocó atravesar en nuestra historia, lo que hace es pretender legitimar el pasado para disciplinar en el presente. Ellos nos quieren mansitos, calladitos en nuestros sectores de trabajo para aplastarnos. Yo me acuerdo de María Elena Walsh. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y sin embargo estoy así resucitando. Yo digo, este gobierno, la cigarra, este gobierno, tantas veces habrá pensado que nos había matado a los estatales, tantas otras veces que nos habíamos muerto, y acá estamos. No, aparte, ¿sabés qué pasa? Más vivos que nunca. Los vamos a seguir enfrentando. ¿Sabés qué pasa también? Que los gobiernos, le ha pasado a todos los gobiernos creen que son eternos y que en definitiva realizan determinados actos pensando que son eternos. Y el otro día alguien decía, concretamente, el gobierno anterior, muchos de sus funcionarios están detenidos. Y muchos plantean que este gobierno, muchos de sus funcionarios van a terminar detenidos. Y lo que nosotros decimos es claramente es que si no se hacen las cosas como manda la ley y si no se respetan los derechos que se tienen... Porque si no, nosotros dos, No, el único que pone un contrapunto. Claro, ¿viste? Yo No, digo, porque ya lo quiere meter en cara. No, ¿cuántos años? pero te digo por qué. Si no se hacen las cosas como manda la ley y como corresponde, porque vos decías recién y Marce decía de los piquetes, y es cierto, pero yo también planteaba, se pusieron cantidad de efectivos policiales para parar lo de los piquetes, se puso cantidad de gendarmes, muchísimos gendarmes, para parar el tema de los piquetes en Capital Federal, y en realidad estaban beneficiando a la gente que estaba en Capital Federal circulando, pero no estaban beneficiando a la gente del norte porque no había gendarmes, o las fronteras cuando pasaba cualquiera. Yo te digo, la otra vez comentábamos con alguien que me decía, en la frontera no hay nadie controlando, y es real. Yo he cruzado a Brasil con mis hijos, con documentación de hijos que tenía que presentar porque no iba la madre, y no había nadie. No que había que me pararon y me pidieron, no había, todos para no acá. había nadie, estaba todo el mundo acá alrededor del obelisco y alrededor del Congreso. Todos los gendarmes estaban ahí y por la frontera pasaba lo que sea, pasaban chicos, como han pasado, como está el caso de Loan, que no se pudo resolver qué pasaba. 5 meses, es verdad. Pasó de todo. ¿Por qué? Porque los gendarmes estaban todos acá en Capital Federal cuidando que algún porteño pueda pasar o no por la calle o tenga que esperar un poquito más, que es cierto que puede ser muy molesto, como en la época de Cristina, exageradamente cortadas las calles todos los días. Pero esto que hicieron realmente ha sido lamentable. Te voy a aprovechar. Me mira de reojo, ¿sabes? No te voy a Ya me aplicar. agarra. Ya sabés para que- dónde. Que ya se fue gran parte ya sabés del para dónde. bloque, porque si no. Quiero Ya que sabés me- para dónde esquivamos- mirar, esquivamos- ya sabés esquivamos para dónde. muchas. Quiero que me des una opinión de la nueva conformación de la CGT, si estás de acuerdo que sean 3 nuevamente, y qué sector de ATE es el más perjudicado con esta reforma. Bueno, en principio yo lo que creo es que la CGT renueva autoridades y como toda renovación de autoridades también entonces renueva expectativas, que tendremos que dejar correr las horas, los días para ver cuál es la dirección que toma la Central Obrera. Yo estoy en otra, en la CTA. Digo, el cuestionamiento nunca puede ser a la CGT ni a ningún sindicato, porque todos tienen un fin noble, que es la defensa de los trabajadores. Lo que tenemos que analizar, sí, son las conductas de algunos dirigentes. En este caso, si la CGT no tomara con las nuevas autoridades la dirección que el movimiento obrero cree que necesita, tampoco se puede convertir en un obstáculo
en un obstáculo para que todos aquellos sindicatos que estemos decididos a salir a la calle a luchar, lo hagamos en el marco de un frente sindical. Soy de los que creen que tenemos que avanzar hacia una nueva centralidad de la clase trabajadora en la Argentina, a una central única de trabajadores. Ahora bien, ¿eso va a pasar mañana? No, ni en el mediano ni en el corto plazo. En ese camino, yo creo que un frente sindical con todos los que estén decididos a luchar. En ATE, yo digo que todas y todos los trabajadores somos los perjudicados con mi ley. Mire, tenemos que salir a explicar. No se dio cuenta que ya no sucede lo que sucedía antes, que es que parte de la sociedad festejaba cada vez que despedían a un empleado público. Yo creo que esa batalla de sentido, esa disputa de sentido la empezamos a equilibrar. ¿Por qué? Porque salimos a explicar. Ojo, que cada vez que se destruye un puesto de trabajo en el Estado, una política pública se desmantela y entonces un derecho desaparece. Y ejemplos, si usted despide, como ocurrió, los trabajadores de Vialidad Nacional que tienen que destapar los desagües, frena la obra pública y no construye desagües, y además despide, vacía el Servicio Meteorológico Nacional, es lógico que después no pueda prevenir grandes catástrofes como Bahía Blanca, Zárate y Campana, más acá en el tiempo en la provincia de Buenos Aires. Si usted desmantela el Instituto Nacional del Cáncer, la gente se muere. Creo que es eso de lo que empezó a tomar conciencia toda la sociedad. Bueno, Rodolfo, gracias por la visita. ¿La pasaste bien? No, la pasé muy bien y Perfecto. felicitaciones por el programa. Bueno, con tranquilidad. El miércoles, tranquilos aceiteros, son más tranquilos. Hoy vinimos muy arriba, Está muy bien, está muy bien. Gracias por la Lo visita. hizo enojar Bullrich. Ahí está, gracias. No, nosotros agradecemos. Bueno, hacemos un breve corte, Pablo. ¿Me ¿Cómo no? acompañás? Ya Un continuamos gusto. en el arte de lo posible. No se vayan, ya venimos. Bien, continuamos en el arte de lo posible y vamos a cambiar de tema porque lamentablemente, Pablo, anticipábamos la semana pasada un accidente gravísimo también en el ferrocarril Sarmiento. Descarrilaron vagones a la altura de Liniers y la verdad que ha sido una preocupación importante, ¿no? Sí, sí, muy grande y realmente ha sido, como a veces se suele decir, que no es muy aceptable, pero se suele decir una desgracia con suerte, porque podría haber pasado cualquier cosa y en definitiva no tuvimos la suerte de no tener víctimas fatales. Y para hablar del tema, ¿quién más sabe del tema, no? Rubén Pollo Sobrero, ¿cómo estás, Rubén? Me gusta saludarte, Pollo, gracias por la visita, ¿eh? No, gracias por invitarme. Bueno, lo charlamos contigo en la semana, digo, fue una tragedia con suerte, lamentablemente, porque no hubo fallecidos, pero sí hubo accidentados. Y esto, lo charlábamos, esto hay que seguir marcándolo porque estamos a la expectativa de que vuelva a ocurrir algo trágico si no se solucionan las cosas de fondo. Mientras que se siga pensando que la plata que se invierte en una ruta, en el ferrocarril, en un avión, en un barco o en cualquier medio de transporte, mientras que se siga pensando que eso es un gasto y no es una inversión, vamos a tener estos problemas. ¿Qué fue lo que puntualmente pasó? Lo que ¿Fue un pasó descarrilamiento, pero puntualmente por qué? Es en un cambio que nos lo habían entregado hacía pocos días de señalización, o sea que nosotros tenemos un sistema que es muy viejo de señales, del año 1930, 1945. No, el ñaupa. Terrible. Sabía que me ibas a decir. Pero sí, claro, pero... Sabía Que no me ibas a creer. que me ibas no a te decir puedo eso. creer. Pero mirá que pasaron gobiernos, mirá que pasaron cosas. Mira, tenemos Tenés el dato justo, a ver. Este es el relay. ¿Qué fecha tiene? Ahí abajo. 1 del 7. No, Decís a la gente. por... Decís a la gente que 1 del 7 de cuándo. ¿Se te borró? No. Me da vergüenza decirlo, te soy honesto. Te lo digo yo. 1 del 7 del 55. No, es una vergüenza. Entonces vos tenés una tecnología vieja con tecnología nueva, con cables nuevos y cables viejos, en la cual Son incompatibles. son incompatibles y los problemas técnicos y fallas pueden suceder. Esto primero que te dice, primero que del 55 para acá nadie se preocupó. ¿Sí? Cuando fue la masacre de 11, nosotros encontramos paragolpes que estaban empaquetados en nylon, que eran del año 61, y estaban abajo de la chatarra en el taller de Villaluro.
que yo lo mostré cuando En lo su encontramos, momento. sacando basura, los encontramos ahí, nuevos, que son los que están ahora colocados. Así que son... Increíble. Pollo, siempre igual es más fácil tratar de echarle la culpa al personal, a los motorman. Siempre tratan, o sea, siempre se arranca por ese lado. Siempre. Por eso nosotros nos curamos salud. No, primero que cuando yo me enteré, lo primero que hice, me subí al tren de auxilio que iba para aquel lado, llegué con ellos, me llevé los técnicos del gremio. Miren, yo tenía la pericia técnica, la tuve a la media hora, la empresa la tuve recién ahora. Yo ya sabía qué había pasado. Y fue lo que me permitió mostrar que esto Claro. no son fallas humanas, son fallas técnicas. Ahora, más allá de la falla humana o técnica, porque de última... Podría pasar, sí, obviamente. El problema está si se entiende de que no se puede estar jugando con el tema del transporte. Nosotros no transportamos galletitas, nosotros transportamos gente. Humanas, claro. Nosotros tuvimos un año exacto sin recibir un peso. Eso te llevó a que el choque que tuvimos en Palermo Sí, me acuerdo. los Bueno, obligara a salir corriendo a declarar una emergencia ferroviaria. Esa emergencia ferroviaria, una parte entró, que se fueron a comprar los repuestos, los repuestos de los trenes chinos, que ya tiene vencidas las revisaciones técnicas del año pasado. Nosotros estamos circulando con el kilometraje totalmente pasado. Ya se tenía que haber hecho hace un año. A ver, la empresa no toma nota de todo esto. A ver, porque si ocurre algo más grave, como lamentablemente pasó en 11, otra vez tenemos que estar lamentando. ¿Por qué no prevenimos, no? Digo, ¿Quién es el la contacto. empresa? Claro, no hay ninguna eso. empresa. ¿Quién es la empresa? Es el Estado. Bueno, en No este hay ninguna último empresa. periodo tuviste 3 presidentes de empresa. Mira, mientras que las empresas sigan funcionando como botín de guerra de que ganan una elección, no vas a tener ninguna empresa seria. Ni aerolíneas, ni ferrocarriles, ni nada. Porque vos si querés realmente que funcione, primero, vos si querés que funcione la empresa, lo primero que tenés que buscar es una dirección que sea ferroviaria, que entienda, no que conozca los trenes por foto, y que pueda laburar tranquilo 14, 15 años para poder diagramar la estrategia de una empresa. Segundo, ¿cómo la financiás? ¿Siempre viviendo el Estado? Si nosotros tranquilamente podemos autofinanciarnos con la carga. Vos la carga hoy se transporta el 2,5% cuando en el Estado era el 40%. ¿Por qué transportar el 2,5%? Y porque se quedaron las empresas 4 cerealeras que lo utilizan como flete propio y entonces transportan lo suyo, lo demás no. Con el 40% nosotros hicimos una propuesta a este gobierno cuando asumió. Danos los trenes de carga, nosotros los ponemos a funcionar y en un año hacemos que la gente viaje gratis y nos autofinanciamos. Y no te lo van a dar jamás. No. El otro día charlamos y me pareció muy interesante compartirlo. La cantidad de vías que se cruzan y el tema de Aedo Casero, que hablamos el otro día, el tema de Pinamar, digo, hay un montón de vías que no se están utilizando. Por este mismo tema. Porque hay decisiones políticas de destrucción del sistema ferroviario. Ya en el año 61, cuando Argentina entra al Fondo Monetario Internacional, el plan Larkin, que era el plan que llevó adelante Martínez de Oz, el objetivo que tenía era la destrucción del sistema ferroviario, que logran echarnos 100.000 trabajadores. Nosotros en esa época teníamos 47.000 kilómetros de vía. 47.000. A Rosario, ¿sabes cuánto tardábamos para llegar? 3 horas y media. ¿Cuánto tardas a ver a Rosario? Si para ir a Bragado 210 kilómetros tardás 7 horas, saca la conclusión. Sí, sí, sí. No, aparte antes podías viajar, Córdoba, Misiones, mucho, y se usaba muchísimo el tren en ese momento. Está todo y ahora no hay relacionado. ninguna posibilidad. Vos fíjate, en nada. Mar del Plata no te lo pueden levantar. Entonces, ¿cuál es el ataque que sufrimos en Mar del Plata? Salen los trenes vacíos. Ahora vos vas a la boletería y los trenes salen llenos. Es decir, ¿cómo? Compran boletos y la gente no viaja. Si yo sería mal pensado, creería que las empresas de colectivo están comprando esos boletos. ¿Por qué? Porque después tienen que recurrir al colectivo que sale 4 veces más que el boleto del pasajero. Entonces se gastan una parte y ganan 3. Porque aparte sí, sería mal pensado. Sí, obvio, pero aparte, por si supuesto. quieren sacar, vos sabés Sí. que muchos chicos que quieren sacar para ir cuando se van a la costa, quieren ir en tren y no consiguen No nunca. hay- Nunca, no hay nunca boleto. hay boleto para sacar. ¿Cómo una empresa de tren no va a tener boleto para viajar? Claro. ¿Me vas a acordar de Entel? Sí, que era una son- empresa de que telefonía no que no teníamos teléfono. colocaba teléfono. Es verdad. Entonces, son discusiones que hay que dar,
este es un momento muy difícil para estas discusiones, porque tenemos un personaje siniestro en el gobierno que la verdad no le importa. Vos fíjate, siempre que hubo un accidente, siempre el gobierno se involucraba. Para bien o para mal. Es la primera vez que nos ignoraron. No le importa nada. Eso es una buena, es bueno que le cuentes a la gente. Digo, ¿no tuviste relación, no se acercó nadie del gobierno a ver, che, qué pasó, qué se puede, de qué manera lo podemos solucionar para que no ocurra otra cosa? No, yo hoy le pedí una reunión al presidente de la empresa. Hoy se la pedí. Digo, quiero hablar con vos. ¿Te interesa conocer qué es lo que está pasando acá? Lo que pasa es que tampoco le puedo exigir mucho al nuevo presidente de la empresa porque No, asumió... pero debería ser al revés, Pero no vos ir a buscarlo, que ellos te vayan, Claro. che, Pero Pollo, ¿qué asumió pasó? A ver, hace- explícame. Asumió hace 15 días Claro. el nuevo presidente de la empresa. Bueno, Es vos más, ni ganaste me la elección conoce. hace cuánto, hace 20 también, pero tenés cuántos años atrás, ¿no? ¿Y vos, Sí. ¿y vos qué pensás que puede pasar en los próximos, qué pensás que puede pasar en los próximos 2 años con un gobierno que evidentemente no piensa invertir en nada? Nosotros el capital más importante que tiene el ferrocarril lo están liquidando, que es la gente. Ya se fue el 30% de los compañeros, se fueron con retiros voluntarios o jubilaciones, que es el capital más importante que tenés. Los mejores técnicos, ingenieros, se van todos. Nosotros estamos con los salarios por debajo de la línea de pobreza. Cuando hace 20 años atrás éramos de los 5 gremios que más cobrábamos. ¿Te acordás que peleábamos contra el impuesto a la ganancia? Sí. Y hoy en día estamos por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿cómo? Están teniendo una política de vaciamiento por un lado de las empresas y por el otro lado que los mejores compañeros se vayan. Están preparando todo para la privatización, para que la gente diga, vos fíjate, no hay un día que el ferrocarril ande bien. ¿Por qué? Porque desaparecieron los bandilleros, todos los días tenés un accidente, todos los días. Cada accidente te para entre 1 hora, 2 horas, y si es en hora pico, Es está un más caos tiempo. poder cruzar la línea del Sarmiento y el soterramiento. ¿En qué quedó ese choreo? No, eso ¿Querés que te muestre el eso fue- soterramiento también? Esa fue Quedaron, vergonzosa. no, el esa fue soterramiento vergonzosa. Ahora, no me tenés pertenece que- a este gobierno, pero también Me viene, tenés que reconocer una cosa, Sí. que todas las cosas que yo te dije la están, sí, es verdad. se cumplieron todas. Es verdad. Sí, sí. ¿Te acuerdas que te Charlamos dije- a menudo con el Pollo y la verdad que es un encanto poder escucharte. Y yo siempre digo que cuando se produjo el accidente no estaba de saco y corbata, estaba con la pilcha de laburante y no simplemente corren, a ver, manejan vías, rieles. Hay mucha gente que trabaja, como decías vos, ingenieros, gente importante que si lo privatizan, esa gente tiene que seguir laburando. ¿Qué va a venir? ¿Van a venir con gente que no han hecho escuela? No, pero ¿Viene Marcia, gente que no aparte de conoce? mucha gente, hay muchísima gente que viaja en los trenes, toda nuestra gente, nuestra familia. El día ese de ese accidente, pues, mi hija viaja todos los días en el Sarmiento a trabajar. Ese día todas nuestras familias, las de todos los que viajaban, todos estaban hablando por teléfono para ver cómo estaba obvio. su familiar. Entonces tenemos es insólito que una persona arriesgue la vida por ir a su trabajo normal de todos los días. O sea, es Mira, ridículo hay 2 esto o que 3 está cosas. pasando. Primero, la seguridad ferroviaria es algo muy serio para que esté en manos privadas. Ya lo vivimos con TVA. Sí. Basta. Basta para mí. Lo segundo, lo que está en discusión acá es la privatización de la carga, Claro. porque es el gran negocio. Lo que deja pérdidas se lo van a dejar el Estado, a no ser que le acepten la propuesta de Romero, que es quedarse con todas las tierras alrededor por 100 años, que Y hay sería un negociario emprendimientos, claro. inmobiliario de la gran puta y el tren. Mientras que nosotros tengamos esta cabeza, no se puede plantear un tema de decir, che, vos podés viajar tranquilo, vos podés estar seguro. Y la verdad que no, porque no se hacen las cosas mínimas. Y cuando se hacen cosas para la televisión, lo que hacía Randazzo, se ponía un casco para ir a recibir trenes, que los trenes se tendrían que renovar cada 10 años. Es decir, no cada... Los trenes chinos, los Toshiba, ¿te acordás? Sí. Vinieron a Argentina cuando yo nací, en el año 61. Y eran del subte de Japón, eran usados. Duraron bastante. Pero vos tenés ¿Vos que sabés que hace esperar. poco pasé, creo que es Martelli, donde están los vagones españoles que están arrumbados ahí? Yo digo, ¿En Villa Martelli? Martelli, por ahí, por esa zona, digo... ¿No será o Lynch? Lynch, ahí Lynch. está Lynch, sí. Pues venía Martelli y pasé para Lynch. Digo, fíjate vos la cantidad de vagones que no se usaron y se compraron, no es que se lo Mirá, regalaron, lo pagaron acá. Se lo En la chorearon. época de Vido,
y los gremios, porque los gremios fueron parte del negocio, se compraron trenes a Portugal y se compraron algunas triplas. Por ejemplo, en el Sarmiento trajeron 14 triplas. De las 14 pudimos poner en funcionamiento 2. El resto está siendo utilizado ahí como chatarra. ¿Viste cuando pasás por la Cantábrica? Sí. Vos sos del barrio. Sí, sí. Atrás de la Cantábrica, fíjate que hay un montón de vagones, ahí lo vas a ver. Qué bárbaro. Entonces, vos compraste de 14 formaciones que Portugal la tenía para chatarra, las compraron acá, hicieron un triple negocio, las compran, las traen a las empresas de los empresarios que en ese momento tenían las concesiones, Romero, Sirigliano, que tenían sus propias empresas de trenes. Las llevaban ahí, las arreglaban, sacaban los repuestos de una de otra para traerlo y de ahí lo traían a la línea. Venían a la línea y las teníamos que reparar nosotros porque no funcionaban. Claro. De las 14 que nos mandaron, 2 pudimos poner en funcionamiento. ¿A vos te parece que nosotros podemos permitir eso como sociedad? Pues yo ya no te digo, la verdad yo ya estoy cansado de discutir el tema y he tenido varios problemas, a vos te consta que he tenido muchos problemas por plantear lo que estaban haciendo. Pero en algún momento tiene que reaccionar la sociedad. Es como cuando le pegan a un viejo en Plaza Congreso. Claro, una Pero ¿de locura. qué manera? Si no ¿Vos ves- reaccionamos, vos ves Una los locura. trenes que pasan brillosos, limpitos, pero internamente dijiste algo recién, que están atrasados con la verificación. Un año. Un año, digo. O sea que estamos a la expectativa de que lamentablemente ocurra cualquier cosa en cualquier momento. es más, estos trenes ya tienen 10 años más o menos. Ya tendríamos que ir pensando en la renovación. Ya. ¿Y vos te crees que se está pensando en la renovación? Ahora, te vuelvo a decir, hasta que no haya una empresa que sea manejada por los trabajadores, obviamente con el Estado controlando la plata, Claro, obvio. porque la empresa es del Estado, no es nuestra, no es una cooperativa, que le den 15 años a ese directorio, que el directorio no lo quiero elegir yo, ni yo quiero ser director. Tenemos que buscar los mejores ingenieros, los tipos que más cabeza tienen, darle 14, 15 años. Nosotros en 14, 15 años podemos estar exportando trenes. Si acá fabricábamos trenes en el 45. En Se ha Tafí perdido. Viejo se hacían los vagones, se hacían las locomotoras en el año 45. ¿No lo podemos hacer ahora? Claro. No, se ha perdido un montón de cosas y lamentablemente digo, yo quería charlar con el Pollo para que todos escuchen que estamos en un problema importante, no es joda. Lo que pasó el otro día fue, gracias a Dios, no fue una tragedia de casualidad. No, y si hubiera ocurrido a mayor Claro. velocidad, ¿vos creés que Si hubiese sido 40, en el otro 30 y cambio, pico de estábamos hablando de otra kilómetros. cosa. ¿Sí? Claro. Sí. Y decir que dentro de todo la línea Sarmiento tiene un cuerpo delegado muy bueno. Que a diferencia de las otras líneas, cuando vos tenés un tren que no está en condiciones, no te deja salir. Nosotros yo tuve 14 procesos abiertos en la época de Sirigliano porque no dejábamos salir los trenes que no estaban en condiciones. Por tanto, hacemos los procesos que quieran. Claro. Pero nosotros no dejábamos salir los trenes y ahora hacemos lo mismo. Vos tuviste hace 15 días un choque en el Urquiza. Complicado. Sí, sí, sí. Ese es más complicado que el nuestro. ¿Eh? Lo que pasa es que ahí, pum, se tapa todo. Pero, mira, nosotros... Es verdad, no se habló tanto como lo del Sarmiento. Y porque estamos nosotros. Sí, está el Y Pollo. salimos a- Claro. Mira, nosotros hemos descubierto un informe interno de la CNRT hace 2 años atrás, ¿sí? Que hacía un estudio de todo lo que era la carga en la República Argentina. ¿Sabes? Vendría a ser 3 años atrás. ¿Sabes cuántos descarrilos hubo en un año en la carga? 435 descarrilos. ¿Sabes cuánto costó cada uno de esos descarrilos? Entre 1 millón y 5 millones de dólares. ¿Saben quién pagó esos descarrilos? El Estado. Vos. Ah. ¿Y motivos? ¿Motivos? Sí. Falta de mantenimiento todos. Y es más, tenés casos como el de Bahía Blanca, que te rompe todas las vías y como no te la quiere arreglar, porque arreglar una vía sale caro, tipo te rompe la vía, te dejan los vagones tirados, total no son de ellos, y te rompe la vía y te dice al Estado arreglala. Como el Estado no la quiso arreglar, Bahía Blanca está sin trenes. ¿Pasa que no tenemos tren a Bahía Blanca? Y ya se suspendió el servicio. Pinamar, recién estábamos hablando de Pinamar, el otro día hablamos de Pinamar. Sí. Un tren que lo pusieron, que a mí no me gusta todo, pero pusiste un tren a Pinamar. ¿Lo suspendiste? ¿Por qué lo suspendiste? ¿Y quién baja el martillo para suspender eso? El gobierno. El gobierno. Un gobierno que es ausente al tema, pero suspende recorridos. Sí. Es increíble. Sí, sí. El tren de... Cuando estaba Marinucci, Mm. yo le había presentado un proyecto para traer los trenes de Aedo a Retiro.
¿viste las vías que van atrás Sí, de sí. Pinamar? ¿Viste que se hicieron algunas estaciones? Sí, me contabas otra idea, de Aedo a Caseros. Tenés una en el Emaús, que está hecha, la estación está terminada. Sí. Tenés otra ya cerca de Marconi. Y me parece que había otra más, no recuerdo bien. Nosotros le presentamos el proyecto el día que asumió Martín, yo le di el proyecto. No se pudo terminar. ¿Qué hizo este gobierno? Lo suspendió. Nada. Si vos sacás de Aedo a Retiro, llevas a la gente en 40 minutos y con un solo tren. Claro, no tenés que hacer Sacás- combinación, claro. No tenés que hacer combinación, sacás un montón de gente del subte A, del subte C, que es el que cruza, mandás a la gente directo para Retiro, lo hacés desde Aedo. Desde Aedo nosotros podemos sacar Y trenes. ya está hecho, no hay que tener que hacer una inversión. No, ya está hecho. Ya está hecho. Que esto Es se una lo, decisión política. se lo voy a plantear al nuevo presidente de la empresa. Desde Aedo le habíamos hecho un proyecto, sacar trenes para Necochea, Tandil, Balcarce, y para el otro lado San Juan Mendoza, porque las vías del Sarmiento llegan hasta Están. allá. Claro. Mirá vos. Nosotros de Aedo, si cambiaríamos la estación y haríamos una cabecera, podemos sacar trenes al interior del país tranquilamente. ¿Por qué no se hace? Si las vías están. No, hay que ver si la voluntad de este nuevo. No. Vos decís que no. Ya directamente Por no más te la. buena, pero a ver, por más buena voluntad que tenga un presidente de una empresa, depende del Ministerio de Transporte que le diga, por ejemplo, voy yo y digo, mira, tomá, te presento la carpeta, podemos poner trenes a Necochea, que hace mucho que no tenemos. Que se hicieron pruebas y los trenes llegaron más o menos bien. Hay que arreglarlas porque tarda mucho, pero bueno, hay que poner trenes. Sí. ¿Y de dónde los sacás? Hay que comprarlos. Sí. Ah. No es muy difícil. Y acá cualquier ¿Y quién va a funcionario. comprarlo los trenes? Y aparte, cualquier funcionario que propone algo que hay que poner plata es despedido automáticamente. Pero, ¿sabés el shock en el traste que le pegan? Sale, Claro. claro. Entonces, por muy buenas No intenciones hay que ninguna tenga, posibilidad. mira, el primer presidente, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero te voy a hacer corto, el primer presidente que tuvimos ahora en la nueva etapa con Milei, un día fui y le dije, mirá que los trenes están funcionando bajo condiciones inseguras. Y el tipo, como me conocía porque había trabajado en el Sarmiento, mandó una nota a la Secretaría de Transporte planteando que si no le mandaban plata, porque el tipo estuvo un año sin recibir un mango, Mirá vos. mandó una diciendo que no podía garantizar la seguridad. Es una nota que la tengo yo la tengo, después si querés te la paso. Que no podía garantizar la seguridad en el ferrocarril. Eso fue lo que lo salvó de no caer en cana en Retiro. Claro, porque puede ir Claro, preso justamente. seguro. Si no se Pero yo cubre, puede ir destaco preso. algo que dijo el Pollo. Digo, si la unidad no está en condiciones de salir, no En sale. el Sarmiento no. O sea, el Sarmiento. O sea, ahí te estás cubriendo Sí. de que un accidente Pero no se yo creo, produzca. Pollo, que la solución es justamente eso. Para mí la solución es que vayan presos los que tienen que ir presos. El tipo que vos le informás que pasa algo de esto y no resuelve, Claro. y no pone, y de ahí tiene que llegar hasta arriba, hasta lo más alto que sea, y tienen que ir presos. Con que le pase algo a una sola persona, que fallezca una sola persona por culpa de alguien, ese tiene que ir preso, claramente. Para mí, esa es la forma de resolver el tema. Que la justicia funcione y que llegue, así como pasó en la tragedia de Pero, 11, llegue hasta donde Vos tenga que actuás llegar. en política. Vos sabés perfectamente que la justicia se maneja con tiempos políticos. Sí, sí, obviamente. La justicia no se maneja No, no. independiente. Mientras está el gobierno que está, No. es imposible, obviamente. Sí, sí. Eso es lo que tiene y que los cambiar. casos que en el ferrocarril que tuvo que tomar la justicia fue por una presión social muy grande, que fue 11, Sí, donde sí. hubo una presión muy grande de la sociedad, Sí. y el asesinato de Mariano Ferreira, que lo mata el gremio. Es decir, fueron los dos hechos que actuó la justicia porque hubo una presión muy grande de la Claro. sociedad. Yo cada problema que tengo, ¿sabes lo que hago? Llamo a los familiares de 11, porque me garantizo la presión necesaria para evitar muchas de las cosas que nos están pasando. La verdad. Son compañeros que aparte, imagínate, la que vivieron. Sí, sí. Por supuesto. Porque cuando le digo algo así se les eriza la piel y nos dan siempre una mano. Seguro. Pollo, gracias por la visita. No te Gracias. pregunté nada de Morón. Si No, querés, te quedás no, a la hora. no, Si no. querés, te quedás a la hora de Morón, que tengo una hora que vamos a hacer un desastre. Así que Vos los sabés que invito a las yo 10. pensé que el chorro más grande que había en el país, habían dos chorros, uno era Caballo y el otro era Caputo. Dije, estos son los dos chorros más grandes que hay. ¿Sabés que hay otro? Que está en la AFA. Pero sí es gremialista, porque
¿Y qué tiene que ver que sea gremialista? ¿Vos viste el choreo que nos hicieron? Fue atroz. Fue muy triste. Lo que le pasó a los hinchas de Morón este fin de semana fue triste de verdad. Nos ilusionamos. Yo he visto mucha gente que no es hincha de Morón, que esto y lo otro. Todo el mundo. Me llamó gente hoy de una peña de Independiente. Es un amigo mío que decía, che, loco, podían haber disimulado. Yo digo, no, ¿sabes lo que pasa? Que se pensaban que eran jubilados nuestros compañeros. ¿No viste que le tiraban gas pimienta y lo cagaban a palo? Qué barbaridad. Sí, no, reía. Gracias, Pollo. Gracias. Bueno, hacemos un break cortecito y ya entramos en la recta final. Ya venimos, dale. Bien, continuamos en el arte de lo posible. Pablo, cuando arrancamos dijimos, bueno, que el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, iba a tener conversaciones con todos los gobernadores, menos con el de la provincia de Buenos Aires. Y Milei, que lo propone como candidato a diputado, ahora lo propone como ministro del Interior, que ya ha jurado en el transcurso de la semana pasada. Y en su momento, ¿qué hablaba de Santilli? No, justamente, nosotros, mira, creo que tenemos algún video o ¿Querés algo que lo veamos y me contás? Podemos verlo. Dígame lo que decía Milei hablamos. hace algunos años de Diego Santilli. Esto decía del actual ministro del Interior de su gobierno. A ver. Después yo no tengo la culpa. Si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro, digamos, o sea, que estaba en capital, que lo pasaba a provincia. Bueno, digo, o sea, la gente de Menezes, o sea, se da cuenta que, digamos, que cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política. Ahora, si usted me pregunta, digo, yo tengo la mejor de las opiniones de Diego Santilli. Se discute la gestión nacional. Bueno, ahora que se bajó Esper, quizá tienen... Bueno, ¿y qué? ¿No es un buen candidato Santilli? No, digo que No es un cuando se bajó recandidato, Esper- ya ganó la provincia una vez Santilli. Además es alguien que sabe de seguridad y además sabe de número, pero ese es otro tema. Este es el testimonio verídico de que nadie resiste un archivo, del Exactamente, presidente menos, nadie ¿no? resiste un archivo. Y acá te muestran dos cosas muy concretas. Primero, el presidente que tenemos es un gran mentiroso. Eso lo primero, claramente, porque miente alevosamente. O se olvida lo que dice, en ¿no? los Porque dos no casos, se puede creer. no, yo no creo que se olvide, pero aparte ha dicho en su momento que Juntos por el Cambio era Juntos por el Cargo. Y realmente le ha dado cargos a todos los que él planteaba que eran de Juntos por el Cargo. Pero el caso de Santilli es un caso más grave todavía, porque él en su momento de Bullrich dijo que era militante montonera, que había puesto bombas en jardines de infante y sin embargo la puso de ministra de Seguridad. O sea, nos ha mentido en cantidad de temas. Pero el caso de Santilli es muy grave, primero porque ellos han dicho que era malísimo el tema de los testimoniales. Marcelo, ¿te recordás cuando siempre hablaban de lo grave que era poner un candidato testimonial? Ponen a Santilli y apenas termina la elección lo nombran como ministro del Interior. Pero no solo eso, sino que directamente le impiden que vaya a hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y la realidad es esta, la realidad es Santilli fue electo por todas esas personas que son 3 millones, casi 3.800.000 personas que votaron a Santilli para que sea diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, defraudó y le mintió a ese 3 millones y pico de personas que lo votaron. O sea, esas personas se tienen que sentir sumamente agraviadas y ofendidas porque fue una gran mentira. Pero no solo eso, sino que hoy se lo puede considerar como un traidor, y se lo digo públicamente hacia la Cámara, Santilli, sos un traidor de la provincia de Buenos Aires. O sea, yo soy un ciudadano de Morón y de la provincia de Buenos Aires, y como tal jamás traicionaría a mi ciudad y a mi provincia. Vos has traicionado a la provincia de Buenos Aires y la vas a seguir traicionando. Porque cuando ahora tendrías que estar peleando por la coparticipación, que es lo que nos corresponde, y no nos están dando, en vez de estar peleando por eso, estás peleando en contra de eso, no recibiendo al gobernador y ni siquiera hablando del tema. A los amigos recibe a Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que dijo, no me invitó nadie, no me llamó nadie, que se sentaría a dialogar, que es lo que corresponde. Justamente, ¿no? por eso, lo que sí es importante
es que nuestro pueblo de la provincia de Buenos Aires recuerde esto para las próximas elecciones. Básicamente porque si Santilli después de esto quiere saltar, como sería lo más lógico, a tratar de ser candidato a gobernador, por favor le pido a la gente del pueblo de la provincia de Buenos Aires que entienda que estamos hablando de un traidor de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, Marce, Les quedó claro, ¿no? Les ha quedado clarísimo a la gente, y es lo que queríamos dejar muy claro, que esto es una traición al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Bien, señores, hemos llegado al final. Doctor, gracias por habernos acompañado como cada programa. ¿La pasó bien? Muy bien. Bueno, entonces gracias. lo invito para que el próximo lunes nos reencontremos aquí para compartir el arte de lo posible. Chao, Pablo. Nos vemos, Marcelo. Gracias a ustedes por la compañía. Espero que hayan disfrutado. El próximo lunes, si Dios quiere, nos reencontramos en el arte de lo posible a las 8 de la noche. Chao.